Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia. Se ha caído uno de los principales puntos que contempla la ley de financiamiento que ha presentado el presidente Duque a discusión del Congreso. El punto que contemplaba ampliar a más productos de la canasta básica familiar el IVA. Una polémica intensa llevó a que en las últimas horas se acordara eliminar este punto de la ley de financiamiento, pero se ha dicho claramente que podría haber recortes en ese sentido en el presupuesto del próximo año. De ese tema, pero también de lo que va a pasar con el escándalo de Odebrecht. La próxima semana se avecinan debates fuertes en el Congreso y también la suerte de las principales reformas del presidente Duque. Ha habido reuniones con el senador y principal líder de su bancada, Álvaro Uribe, y el Centro Democrático. Vamos a hablar esta noche de la actualidad nacional, como siempre, aquí en Opina Bogotá. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por acompañarnos una vez más en este Opina Bogotá. Y frente a esa caída de lo que significaba la ampliación del IVA a los productos de la canasta familiar, los ponentes de esta ley de financiamiento han advertido, mire, vamos a conseguir, tal y como están planteadas las cosas, 6 billones de pesos. Todavía, de acuerdo con ese faltante de 14, estarían 8 billones de pesos ahí, en el aire. Y entonces empiezan a hacer cuentas de lo que usted comenta, la reducción de los programas sociales. Familias en Acción, se le quitaría 1 billón de pesos. A subsidios de energía y gas, 2 billones de pesos, 3 billones de pesos en temas de salud, y el programa de alimentación escolar PAE también resultaría afectado. Así están las cosas cuando todavía no hay definido el 100% de cómo va a quedar ese proyecto de ley, o por lo menos las ponencias que tendrían que ser comenzadas a discutir, entre otras cosas, Jessy, la próxima semana en el Congreso, porque los tiempos cada vez se van ajustando más y más. Y llega diciembre con su alegría y la agenda legislativa ahí trancada. Bueno, para analizar estos temas nos acompaña el representante de la Cámara por Bogotá del Partido Cambio Radical, José Daniel López. Representante, buenas noches. Erika, Jessy, Carlos, muy buenas noches. Y también el reconocido estratega político, líder, CEO, como se dice ahora, de la firma Estrategia y Poder, Carlos Suárez. Carlos, como siempre, bienvenido a Opina Bogotá. Buenas noches. Buenas noches, Jessica, Jessy, representante, encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, muy bien. Iniciemos, representante José Daniel, que está allí en el Congreso de la República, todo lo que está pasando. ¿Qué análisis hace usted de lo que pasó en las últimas horas con la ley de financiamiento? Le han quitado buena parte. La han peluqueado. La han peluqueado, pero duro, porque esta era la polémica más propuesta, la propuesta más polémica, y buena parte del recaudo se centraba allí. ¿Qué piensa usted? Yo creo que acá el reto en el análisis de esta reforma es la de no caer en las trampas de la distracción. La primera trampa está en el título. Esto es una reforma tributaria. Le pusieron el título de ley de financiamiento para ver si no nos dábamos cuenta. Pues yo creo que a estas alturas la opinión pública es madura y consciente de lo que implica, por ejemplo, gravar con IVA los bienes de la canasta familiar. La segunda trampa sería creer que los problemas de la reforma tributaria quedan resueltos con eliminar el IVA en los bienes de la canasta familiar. Hay que decir que este es un logro, y un logro importante, de los congresistas de las comisiones económicas. No es una concesión del gobierno nacional. Pero hay cosas muchísimo más graves más allá. Yo hablaba de las 5 perlas de la reforma tributaria. Una de ellas es el IVA a los bienes de la canasta familiar. Pero ¿cómo les parece, por ejemplo, que a los contratistas de prestación de servicios, que hoy les cobran una retención en la fuente de hasta el 15%, esa retención en la fuente puede llegar hasta el 50%? Que los bienes culturales, la producción de proyectos fílmicos, va a tener IVA. Antes no la tenía. Distintos elementos que empiezan a ser objeto de cobros, por ejemplo, las pensiones. A los pensionados, esta reforma planea cobrarles IVA, y algo que muchos colombianos, y que en particular la clase media bogotana hace: ahorra en cuentas AFC. Las cuentas AFC son las cuentas para el ahorro, para el fomento de la construcción. Cuando usted mete una plata, una parte de su salario en la cuenta AFC, esa plata solo se la puede gastar en vivienda, y esa plata usted no la puede retirar, pero eso ayuda a que le reduzcan la retención en la fuente. Los beneficios que un ciudadano, que un trabajador deriva hoy en día de abrir y ahorrar en una cuenta FC, también se pierden con la reforma tributaria. Entonces, la eliminación del IVA a la canasta familiar es un paso, pero hay muchos pasos más que dar para proteger el bolsillo de la clase media bogotana. Y lo que más se ha conocido por todo el escándalo que ha significado, y con razón, es el tema del bolsillo directamente de los productos de la canasta familiar, que se iban a ampliar hasta el 80%. Pero Carlos, ¿esto le sigue haciendo al gobierno un daño enorme
entre otras cosas, lo hemos conversado una y otra vez Sí. en estos 100 días del gobierno Duque, pero el gobierno como tal no echa para atrás. Como dice el congresista, es realmente la presión de los parlamentarios lo que han venido peluqueando y rediseñando esta reforma tributaria. ¿Qué puede pasar con el gobierno y los siguientes pasos que va a dar si efectivamente le van a quedar unos faltantes tan grandes en el presupuesto general de la nación? ¿Será capaz de recortar todos estos temas sociales que tanta falta le hacen a familias vulnerables del país? Pero mira, yo creo, Erika, que hay que ir un poco a los orígenes de todo esto. Yo sí creo que el gobierno tiene un gran problema, primero de gobernabilidad y segundo de estrategia. Y esta reforma es la muestra o el ejemplo perfecto de lo que no se puede hacer en un gobierno. Lo primero es una reforma que nació muerta, y nació muerta porque nunca hubo una previa socialización ni un previo acuerdo político con el Congreso de la República, que es por donde tienen que pasar las cosas. El gobierno está perfectamente equivocado, entre otras cosas, porque lanza semejante bomba con el tema del IVA con un ministro que está prácticamente caído. Al ministro no lo tumbaron en el Congreso de la República simple y llanamente porque aquí nunca han pasado las mociones de censura y obviamente esa cabeza no se iba a entregar. Pero el margen de maniobra de Carrasquilla es cero. Era cero cuando la presentó y es cero hoy. El señor ministro no aparece, no lo encontramos, no lo vemos, los medios no lo ven. Yo no sé si en el Congreso lo ven o no lo ven. No, es que no nos habla, él no habla a los medios. Entonces, ahí hay un problema político complicado. Segundo, no hay una interrelación del gobierno con las bancadas en el Congreso. Y yo aplaudo al presidente Duque cuando dice que va a terminar con la mermelada. Pero una cosa es acabar con la mermelada y otra cosa es cerrarle las puertas a las conversaciones políticas con las bancadas, porque un país no se gobierna sin hacer política. Y eso es perfectamente claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La desinformación adicionalmente es muy complicada. Mire, hoy el país tampoco tiene claro si es real que faltaban o que faltan o no los 14 billones de pesos. Ahí hay una discusión que hay que tratar de zanjar primero para poder saber si es que vamos a ir a por 14 billones de pesos. Y olvidémonos que el gobierno y el ministro en algún momento nos van a sacar los 14 billones de pesos del bolsillo de alguna parte. Puede ser que no sea del IVA, Claro, sino de pero otra parte. ahora, Carlos hace alusión a ese documento que dieron a conocer ministros de Juan Manuel Santos. de Juan Manuel Santos, diciendo, mire, eso no es cierto, lo de los 14 billones no Pero- es cierto. Pero el gobierno insiste. ¿Se el acuerda gobierno que insiste. antes se había hablado de 25 Sí, billones? pero es que en una empezó con reunión con la 25. prensa el presidente fue claro, Erika, en señalar que encontraron ese faltante y el propio presidente Iván Duque, a raíz de lo que ocurrió en las últimas horas, ha vuelto a decir: existe la necesidad de seguir trabajando para buscar alternativas que permitan financiar estos programas sociales. Ya no fue con la ampliación del IVA. En medio de esta intensa polémica, representante José Daniel López, ¿qué hacer? Porque evidentemente el problema existe. Erika, más allá de la interpretación de los ministros de Santos con los ministros de Duque, aquí, según el propio presidente de la República, faltan 14 billones para programas de salud, de educación, para la puesta en marcha de lo que se acordó con las FARC en La Habana. Es decir, hay un problema financiero en el Estado que hay que resolver. El representante, ¿de dónde podría echar mano el gobierno? Pero el problema es que el gobierno empezó gastando no solamente los cartuchos políticos con la reforma tributaria, sino gastándose la credibilidad antes de tiempo. ¿Por qué lo digo? Este gobierno arranca el debate no sobre la reforma tributaria, sino sobre el presupuesto, hablando de un déficit de 25 billones de pesos. ¿Cuál es la historia de esos 25 billones de pesos? Sentaron a todos los ministros en consejo a que cada uno presentara su lista de deseos. Como cuando en una familia se hace un presupuesto sobre la base del deseo, pues el presupuesto saldría mucho más alto de lo que termina siendo, y ese es el origen del déficit de los 25 billones. Un descuadre entre la carta a Papá Noel de cada ministro y por otro lado la realidad fiscal del país. De ahí pasamos de 25 billones a de un plumazo se bajan a 14 billones de pesos. ¿Por qué 14 billones de pesos? No es solamente porque haga falta plata, que seguramente hace falta, sino porque el presidente Duque quiere tener un Estado más grande que sus antecesores. Se hizo elegir con una campaña basada en la crítica al supuesto derroche por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, y ellos sí que quieren gastar esta cifra. El presupuesto 2018, el último que ejecutó el gobierno Santos, equivale al 18,7% del PIB.
El nuevo presupuesto presentado por el gobierno y aprobado por una mayoría en el Congreso equivale al 19,5% del PIB. Este es un presupuesto un punto porcentual más alto, es un Estado mucho más grande, un Estado derrochón, un Estado que quiere gastar mucho más. Y lógicamente, si usted quiere gastar más en unos tiempos apretados desde el punto de vista fiscal, pues lógicamente las cuentas no la van a cuadrar. Lo que no está bien es, en virtud de ese deseo de gastar más, llevarse por delante a la clase media y a los sectores populares, que es la esencia de la reforma tributaria del gobierno Duque. ¿Cómo lo ve, Carlos? Pues ¿cómo estará de mal toda la estrategia que termina el Congreso aprestigiado ante el país por cuenta de una mala estrategia del Ejecutivo? Eso no había pasado. Aquí el Congreso siempre era el que llevaba todo el baldado de agua sucia y hoy está ocurriendo otra cosa totalmente diferente. Ahora, pero ¿de dónde echar mano, Carlos? ¿De dónde echar mano? Que ese es el tema hoy, Erika, del momento. Pero sí, es que más allá de echar mano, yo sí creo que el gobierno tiene que salir a explicarle a Colombia qué es lo que hace falta y en dónde está. Porque fíjate el cambio de lenguaje. Cuando uno dice es que hay un faltante de 14 billones de pesos y hoy ya estamos diciéndolo de otra manera y es que necesitamos 14 billones de pesos para unas políticas públicas, ya la cosa cambia y seguimos estando en un estado de interrogación y es realmente cuál es el dinero que se está requiriendo y para qué lo vamos a requerir. Pues para eso se hacen las reformas, pero por eso primero hay que comunicarle al país. Aquí no hay una estrategia de comunicaciones que nos permita venir a decir de manera clara cuál posición tenemos frente a de dónde se van a sacar los recursos, porque hoy no tenemos claro cuántos son ni para qué sirven. No, se plantean distintas alternativas, entre ellas... Recortes. Recortes, sin duda, pero adicionalmente gravar las pensiones más altas, los dividendos y demás. Y sobre todo unas expresiones que los congresistas, los ponentes han dicho, no grabemos la canasta familiar, pero grabemos los alimentos suntuarios, grabemos la langosta, grabemos, no sé cuántos colombianos comerán langosta, porque es que no, yo creo que es que no somos realistas. Usted de vez en cuando... Yo no como langosta, de verdad le quiero decir que no la como, sí, me hace muy cara con muy poquito. Y con hay IVA que ir a menos. comerlas a las playas de Cartagena que no están le quiero decir que allá se la cobran el triple. Playas de Barranquilla, no, Erika. pero lo cierto es que sí al gobierno, representante y Carlos, le ha faltado realidad frente a este tema. Se han puesto unas expectativas muy grandes y han tenido que irse desmontando y finalmente nos va a quedar un problema enorme sin resolver. Además, con este trancón legislativo que usted más que nadie lo sabe, representante López, donde va a tener que salir una gran cantidad de proyectos, ¿en qué? ¿En 2 semanas? 3 semanas nos quedan varios proyectos que requieren 2 vueltas, 2 debates, la reforma política, la reforma a la justicia, que salvo que el Congreso cometa la irresponsabilidad de aprobarlos a pupitrazo, difícilmente van a pasar y no se van a hundir por culpa del Congreso, se van a hundir por falta de planeación por parte del gobierno. Ahora, evidentemente difícilmente va a alcanzar los tiempos, pero también hay una crítica, Erika, hacia la bancada de gobierno del Centro Democrático, porque ninguna reforma tributaria en la historia de este país va a tener el aplauso de la gente, ninguna, por benévola que sea, porque implica más impuestos y a nadie le gusta pagar impuestos. Pero la bancada de gobierno no respaldó en pleno al presidente, como usted lo anota, justo cuando más lo necesitaba en el arranque, se jugó todos sus cartuchos con reformas muy ambiciosas, entre ellas esta, y quedó en nada. Carlos, desde la estrategia política, ¿usted cómo ve esto? No, es que el partido de gobierno no podía salir a apoyar la reforma política por 2 razones. La reforma tributaria. La reforma tributaria, por 2 razones. Una primera, porque no hay una interlocución real y no hay una representación. El Partido Centro Democrático no siente que tenga una representación real en el gobierno. Ellos sintieron que ganaron las elecciones, siente que pero que el Centro perdieron el Democrático gobierno. no apoyó a Duque porque Duque no les ha dado juego, ¿es lo que usted dice? Porque no les ha dado representatividad como partido, que eso es una parte del asunto. Y la otra parte del asunto, porque es que estas reformas se tienen que discutir primero en el seno de donde se van a ir a presentar. Porque mire, hace unos años los estrategas políticos decían una frase y es que una cosa dice el candidato cuando es candidato y otra cosa hace cuando es gobernante. Y eso podía valer para la vieja política y para la vieja comunicación. Hoy uno no se puede elegir con unas promesas de campaña y venir a gobernar con otras porque las redes sociales y la democratización de toda la comunicación le pasa factura inmediatamente a cualquier gobernante que piense hacer esto. Y lo claro es que en campaña se dijo que aquí no iban a haber más impuestos.
y se presenta una reforma de esta sin haberla primero concertado, por lo menos con la clase política al interior del Congreso, porque ahí es donde se aprueba. Pero Carlos, adicionalmente, y usted lo sabe muy bien, nos aproximamos un año electoral. ¿Con qué cara van a ir los congresistas del Centro Democrático a las regiones si están clavando a la gente con este tipo de medidas tan absolutamente impopulares como extender el IVA a la canasta familiar? Erika, 8 años estuvo el Centro Democrático en la oposición, viéndola pasar como popularmente se dice, y ahora que están en el gobierno, la siguen viendo pasar. ¿Tú qué crees que puede pasar en el país real cuando tú llegas como congresista o como representante de un partido a poner la cara frente a esta situación? Pues la factura se la tienen que cobrar al partido. Y obviamente los representantes del partido difícilmente pueden ir a darse esa pela cuando aquí tampoco tienen una interlocución con el gobierno central. Bueno, representante, ¿algo más que anotar sobre este tema para entrar al segundo Cuéntenos algo que pasa plato en el fuerte de la noche? Congreso, No, en el ahí tema- entre el Centro Democrático, que claramente lidera el senador Uribe y demás, porque mucho se dice acerca de esa relación que se maneja, ese escenario de poder en el Congreso de la República, donde el dueño señor es el expresidente Álvaro Uribe, y lo que pasa ahí al ladito, a un par de cuadras, en la Casa de Nariño. Yo creo que estas 3 semanas van a desatar una verdadera crisis política en el país. ¿Cuáles eran las apuestas del gobierno? Digamos, si uno le preguntan cuál es la apuesta del presidente Duque, pues yo creo que nadie tiene una respuesta clara porque sabemos que Santos es la paz, sabemos que Uribe es la seguridad democrática y sabemos que Duque es el de Uribe. Hasta ahí. ¿Cuáles fueron sus apuestas? 1, reforma tributaria, cuyo punto de honor acaba de ser eliminado de la ponencia para el primer debate. 2, las reformas anticorrupción, que están sufriendo un trámite absolutamente tortuoso en el Congreso de la República. Varias de ellas ya han sido hundidas en contra de mi opinión y la de muchos compañeros que las hemos defendido. Y 3, la reforma política y la reforma a la justicia. Yo quiero advertir desde ya que por falta de planeación los tiempos de la reforma política y de la reforma a la justicia difícilmente van a darse. Deben darse en el transcurso de 3 semanas 2 debates y por la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, deben transcurrir 2 semanas entre un debate y el otro. No se puede adelantar este debate y no se pueden convocar sesiones extra para reformas constitucionales como son la reforma política y la reforma a la justicia. De modo que difícilmente estas reformas van a llegar a feliz término. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Posiblemente que tengamos que asistir a la crisis ministerial o a la crisis de gabinete más temprana de la historia del país. ¿Se van a caer o se tendrían que caer si no salen estos proyectos, Carlos y representante López, algunos de los ministros cuestionados del señor Duque, Hacienda, Justicia, Interior? Pero es que yo creo que ahí hay 2 cosas que hay que tener en cuenta y ya lo estamos viendo esta semana. Mire, de las crisis lo que salen son oportunidades. Yo sí creo que el gobierno empezó mal, que los 100 primeros días claramente así lo demostraron, las encuestas lo dicen, los analistas lo dicen y en Palacio también está empezando lo mismo. ¿Dónde empieza ya a funcionar el tema? Y es que ayer y hoy hemos visto que el presidente Uribe se echó al hombro la negociación del tema político, ya está convocando a las bancadas para tratar de hacer unos acercamientos y yo creo que de una u otra manera tenemos que asistir a la reformulación de lo que se inició mal y que hoy tendrá que empezar a funcionar de otra manera. Que se vayan los ministros, pues seguramente sí, a nadie se le ocurre que un país que se recibe con un problema de carácter eminentemente político, vaya a tener un gabinete eminentemente técnico que además vea a la clase política casi que como con algún estupor y que no la quiere ver. Entonces eso hay que reformarlo de alguna manera y hay que empezar a abrir canales. Bueno, les propongo el segundo tema de la noche. Erika, el escándalo de Odebrecht, se conocen poco a poco más grabaciones, se conoció en las últimas horas una grabación de Jorge Enrique Pizano, el ex auditor recientemente fallecido de la concesión Ruta del Sol, con una persona del Grupo Aval, donde conversan largamente sobre lo que ellos han denominado la cultura mafiosa de Odebrecht.
en estas irregularidades que se están investigando. También se avecina, Erika, un debate muy intenso la próxima semana en el Congreso en contra del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Próximo martes. Próximo martes está citada la plenaria. Representante, ¿qué análisis hace usted de lo que está pasando con el fiscal, el caso de Brecht, las dudas? Que hagan sus apuestas. ¿Va o no va Néstor Humberto Martínez, el fiscal cuestionado en este momento, representante López? Bueno, no sabemos si vaya a ir o no, pero yo tendería a pensar que él no asistirá a un debate al cual no debe asistir por obligación, Sí. como fiscal. Está invitado. Es invitado. O sea, ¿usted cree que no va? Quien está citada es la ministra del Interior. Y yo creo que no va bajo la consideración de la naturaleza política del debate. Este es un debate liderado por la izquierda que lleva atacando al fiscal general de la Nación desde el día 1 de su mandato, de su administración. Y seguramente la asistencia del fiscal lo que va a llevar es a enaltecer o agrandar la tarima que está teniendo la izquierda en torno a este tema. Ahora, eso no cambia la gravedad de las cosas. Yo, en este tema, pues me siento como observando un rompecabezas incompleto. Solo que acá no sabemos cuántas fichas ni cuáles son las que hacen Le falta. faltan piezas. Y cada día va surgiendo un nuevo elemento que está generando de golpe no efectos jurídicos sobre la suerte del fiscal, pero sí algo que me preocupa mucho y es una sensación generalizada de incredulidad ciudadana hacia las instituciones que sin duda será capitalizada políticamente por el populismo en las elecciones del año entrante. Carlos. Pues mire, yo no quisiera estar en los zapatos ni del fiscal ni de sus asesores, porque en el martes en el debate uno no sabe qué es peor, si ir o si no ir, porque evidentemente tal como están sucediendo las cosas, nadie en el Congreso va a salir a defender al fiscal general de la ¿Usted Nación. qué es estratega que le recomendaría al fiscal? Yo le recomendaría que fuera, porque hay una cosa que es muy compleja de manejar y es que la comunicación que uno no hace se la está cediendo al enemigo. Y ahí hay una pelea política y en política hay que salir a enfrentarla. ¿En dónde? Pues en el Congreso de la República, que es donde están un pedazo de los bastiones que le están pegando y minando su credibilidad. Mire, nosotros no hemos visto o escuchado la versión real del fiscal general de la Nación frente a este tema. Él cometió, creo que, un error al salir a una ronda de medios donde terminó sentado en el banquillo de los acusados y él es la majestad de la justicia. Y yo creo que este es un buen escenario como para ir a presentarse como el dueño de la majestad de la justicia, a contar realmente cuál fue su versión de los hechos, qué fue lo que pasó y a pelear por su integridad. Pero es una justicia cuestionada por lo mismo que está pasando, porque hay mucha gente que ahora está diciendo cómo vamos a creerle, y por eso se está abriendo paso a la posibilidad de un fiscal ad hoc, en el sentido cómo le vamos a creer a una fiscalía que está en ese momento dirigida por una persona tan cuestionada. Y ya no solo solo al caso de Odebrecht, sino también frente a otros casos muy importantes que él está llevando, que están registrándose en el país, está ya generando cada vez un manto de duda y de sombra sobre su gestión, lo cual es gravísimo. Sí, pero lo primero que hay que recordar es que es el mismo fiscal quien ha insistido en el nombramiento de un fiscal ad hoc para la investigación de los casos de Odebrecht, toda vez que él fue asesor del grupo Aval que está involucrado en esa circunstancia. Eso hay que valorarlo. Él insistió al presidente de la República, ahora le ha insistido a la Corte Suprema de Justicia, y eso también demuestra la fragilidad de las normas que tenemos en materia de impedimentos en la rama judicial y en particular en la Fiscalía General de la Nación. Segundo, esto es escandaloso, pero también hay que recordar algo que dijo el fiscal cuando salió a los medios de comunicación, y es que si bien él no denunció lo revelado por Pisano en los audios que todos conocimos, sí es verdad que los contratos que fueron denunciados por Pisano, en una parte muy importante, han generado investigaciones, órdenes de captura y acusaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación. De tal manera que uno sí puede hablar de un eventual, no, digamos, de un evidente conflicto de intereses por parte del fiscal frente a este tema. Uno puede cuestionar que no haya denunciado los hechos, pero lo que sí es claro es que la Fiscalía se ha movido y ha trabajado y ha llevado las investigaciones de Odebrecht. Ahora, esto no cambia, por supuesto, que las instituciones están no solo la Fiscalía, la institucionalidad colombiana queda en la encrucijada en este tema. Bueno, el fiscal ha dicho, Erika, cada vez que salen nuevas grabaciones de Jorge Enrique Pisano, que en ese momento no era claro si había o no pago de coimas con los recursos de la concesión, que solo se vinieron a dar y a comprobar finalmente años después,
Pero lo que la gente reclama es que haya claridad por completo en este caso y sanciones, porque el caso de Odebrecht corre el riesgo de quedar ahí, en un escándalo mediático sin que haya responsables. En ese sentido, Carlos, a veces estos escándalos en países como el nuestro se evaporan, infortunadamente, al calor de las noticias y finalmente todo pasa para que al final nada pase. Sí, pero mira, yo sí quiero hacer como un recuento de qué fue lo que terminó pasando y por qué estamos hoy hablando de semejante escándalo. Odebrecht iba por su camino judicial, en las barandas judiciales, más o menos andando. Ahí hay unos senadores presos, ahí hay una gente llamada a responder ante la justicia, algunos están en detención domiciliaria Lo último y había tal. sido que nos indignábamos porque pretendían contratar nuevamente aquí en Colombia luego de que vino esa representante de la firma a decir, aquí estamos y queremos llegar a un acuerdo. A pedir pista para el metro. Exactamente. Sí, pero vino lo que hizo explotar todo esto y es que se volvió una novela. Entonces, se muere el señor, se muere el hijo, hay cianuro, grabaciones inéditas que están en custodia de periodistas y cuando volteamos a mirar, cada semana nos están filtrando gota a gota diferentes grabaciones que vienen desde hace 4 y 5 años. Entonces ahí hay una caja de Pandora que no sabemos a dónde va a llegar. Yo sí creo que hay otros países en Latinoamérica que han ido mucho más allá en el tema de Odebrecht. Está el caso de Perú, está el caso de Ecuador, pero también hago asesorías en otros países en donde la cosa está todavía mucho más en pañales de lo que está en Colombia. Si uno va a Centroamérica, República Dominicana y tal, allá sí de verdad que es que no pasa nada. Pero aquí ya empezamos a tocar el verdadero poder. Que aquí hay un tema muy complicado y es que el verdadero poder no son los políticos de regiones. O sea, la ñoñomanía hace parte de una cadena que termina en Sagún, pero que empieza aquí en la 72, en el bogocentrismo. En el centro financiero Y, del país. y estamos empezando a tocar, por lo menos en imagen, eso que está ocurriendo. Y dejémonos también de especulaciones frente al tema. La justicia colombiana, al final de cuentas, va a ser muy difícil que pase algo. Pero ojo que este tema tiene mucho que ver con la justicia norteamericana. Y en Nueva York están empezando a mover los temas. Ayer capturaron a los hijos de Martinelli en Miami. Y esto tiene trascendencia también en la justicia norteamericana. Entonces, la novela que estamos viviendo sí puede terminar desinstitucionalizando la justicia en el país, lastimosamente. Ahora, el tema del fiscal ad hoc, representante que usted traía a colación, a mí me parece que terminó siendo un invento de última hora que se sacaron desde la chistera porque primero la figura del fiscal ad hoc no existe en la legislación colombiana. Eso digamos que sería perfectamente exótico. Y lo segundo es que eso sí que es abrir una caja de Pandora, porque un fiscal ad hoc necesita una fiscalía ad hoc, ya lo está diciendo el procurador. Y una cosa es tener un fiscal ad hoc que despache desde el búnker y otra cosa es nombrar un fiscal ad hoc que termine siendo una institución paralela. Y ahí sí, el desvertebramiento de la institucionalidad en manejo de justicia es complicadísimo. ¿Pero a usted no le gusta la figura del fiscal ad hoc para ese caso? No, a mí no me gusta para nada. Pero ¿no cree usted que, como lo ha dicho el presidente, como lo dice el propio fiscal, como lo ha dicho la Procuraduría, es lo más conveniente teniendo en cuenta, Carlos, que evidentemente el fiscal Néstor Humberto Martínez tiene un impedimento natural en este caso? Pues el presidente la primera semana del escándalo con las primeras grabaciones salió a respaldar al Néstor Humberto. Ya después sus asesores le dijeron que teníamos que tener un fiscalado que fue, repito, lo que se sacó desde la chistera. Pero eso desestabiliza la justicia. Pero es que no tenemos alternativas. ¿Quién va a liderar las investigaciones en el tema de Odebrecht? Naturalmente lo debe hacer un órgano de instrucción y es la Fiscalía General de la Nación. Y pues está claro que el fiscal acá tiene un conflicto de intereses a tal punto que él mismo es quien ha solicitado separarse de la investigación. Este es un tema que tendrá una incidencia histórica. Esto puede ser más grave que el proceso 8000 y lo que no puede quedar en el recuento futuro de esa historia es que estas investigaciones fueron lideradas por alguien que a todas luces tiene un conflicto de interés. Sin duda tenemos un vacío jurídico. De otro modo seguramente ya estaría nombrado el fiscal ad hoc, pero ante la sustracción de materia veo difícil que haya otro camino. Además es importante recordar algo. Tanto el fiscal como la vicefiscal son superiores jerárquicos de los funcionarios de la fiscalía, de los fiscales. A su vez tienen, digamos, una superioridad jerárquica sobre el CTI, pero es importante recordar que ni el fiscal ni la vicefiscal están facultados legalmente para incidir en las investigaciones que se desarrollan, donde cada uno de los funcionarios las adelantan de manera autónoma y toman decisiones autónomas, de tal suerte que la participación
de subalternos de la Fiscalía en la investigación liderada por un fiscal ad hoc, per se no genera una O sea, usted dice que la incompatibilidad. vicefiscal tampoco. Pues yo creo que lo más Claro. presentable es que lo hiciera un fiscal ad hoc. Pero O mire, sea, usted- no la vicefiscal. La- Porque la- es la la persona fiscal sobre la es la que... subalterna directa del fiscal. Eso pero creo es que no, ya el no- no fiscal se resuelve el había problema. apartado, si no estoy mal, él lo había ya Él se había hecho. declarado impedido. Exacto, se había declarado impedido, precisamente a raíz de todo este tema, no de este caso Pisano, sino de muchos vínculos que ya le señalaban evidentemente cuando era abogado de este grupo. Y mire frente a lo que acaba de decir Carlos Yesid, Estados Unidos, a través del embajador en Colombia, el señor Whitaker, le ha pedido especial atención en seguridad al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, al señor Luis Fernando Andrade, que ha dicho que él siente que le vienen haciendo una serie de seguimientos a él, a Se su siente familia, presionado. efectivamente, y el señor Whitaker le ha pedido al IMPEC mucho cuidado con este señor, que es un testigo clave en relación con Odebrecht y frente a otros temas, como diciendo, no queremos que su seguridad corra riesgo. Estados Unidos está muy atento a lo que está pasando en Colombia. Creo que es el primer pronunciamiento de Estados Unidos luego de que estallara todo este escándalo tras la muerte del ingeniero Pisano y de su hijo Alejandro, y evidentemente el agravamiento en el caso directamente de Odebrecht. Representante López. Sí, efectivamente, este es un caso que tiene una repercusión internacional enorme. Yo creo que este tipo de mensajes por parte de Estados Unidos ayudan a generar seguridad, a generar garantías frente al proceso, pero quiero insistir en un punto específico y es el efecto desinstitucionalizador de este tipo de fenómenos. Hay que entender que todo esto se da en un contexto de opinión y en un contexto político, que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina, y lo que sí no deja de preocuparme es que esto lleve a muchos ciudadanos a comprender no que el fiscal tiene problemas, no que la fiscalía está siendo cuestionada, sino que la institucionalidad como un todo, digamos, el Estado no es fiable, merece ser reformado de manera drástica, castigado, y eso conduzca a que caminos no institucionales, caminos pegados al populismo, terminen sacando provecho político, como ya lo han intentado en este episodio, de cara a la elección del año entrante. Claramente al fiscal le van a pedir la renuncia, Carlos, el próximo martes. Y de aquí hasta que se vaya, bien sea porque se acabe el periodo, o bien sea porque pase cualquier otra cosa. Ahora, yo estoy perfectamente de acuerdo con el representante, pero al final de cuentas estamos pagando un costo, porque acabamos de salir del análisis del tema de la reforma tributaria y de lo que está pasando políticamente. Entramos al tema de la discusión de la justicia, y lo que estamos viendo es que institucionalmente, evidentemente, le estamos abriendo camino a las teorías del populismo de izquierda, porque esto nos está quedando grande y hay que buscarle rumbo a esto, y el Ejecutivo tiene que meterse de frente a liderar que este gobierno y que el país salga adelante y que retorne a una institucionalidad perfectamente Ese es el clara. peligro que usted le ve, Carlos. Por claro, es que la única manera de parar el avance de cualquier otra tendencia política de populismo es que la institucionalidad funcione. Entonces, Es entre lo todos mínimo. nos toca, pues sí, lo mínimo. Y el populismo sí que es devastador para la administración de justicia. O pregúntese usted estos mismos interrogantes de objetividad de la justicia, de garantía al debido proceso, en el caso de Leopoldo López en Venezuela. Bueno, pasemos al último tema, Erika, en Sí. estos minutos finales que nos quedan del programa de la reunión. Que Pero quiero decirle que yo me quedo preocupada luego de lo que hemos venido comentando, a ver si nos estimula mejor Sí. este tercer tema. Bueno, no, ese tercer tema tiene que ver un poco también con el primero, son las reformas que avanzan en el gobierno, y hay una reunión, hubo una reunión hoy entre el presidente Duque, el expresidente y senador Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático para articular, coordinarse, revisar muy bien la agenda legislativa. Quería preguntarles a nuestros invitados esta noche, ¿ustedes cómo están percibiendo esa relación entre Duque y Uribe, representante José Daniel López? A hoy se ve bien, pero pasó una cosa muy curiosa y que pasó desapercibida en las comisiones primeras de esta semana. Cuéntenos. Estamos debatiendo la prórroga de la Ley de Orden Público. Y tradicionalmente, quien ha definido con qué grupos armados se negocia o no se negocia es el presidente de la República. Vamos, es el principal responsable de la paz y la guerra en Colombia. Llega el proyecto de ley, una propuesta impulsada por el gobierno y por el Centro Democrático, que plantea que ya no será el presidente de la República el que define quién
con quién se negocia y quién no, sino el Consejo de Seguridad Nacional, que es una instancia múltiple del gobierno nacional. ¿El Consejo de Seguridad Nacional existe? Sí. Es un No, lo pregunto porque yo no veo que se reúne con mucha frecuencia, ¿o sí? ellos tienen la facultad hoy de definir qué grupos armados son considerados grupos armados organizados, por ende, por ejemplo, susceptibles de ser bombardeados por parte de la fuerza pública. Pero un congresista, olvido el nombre y solo por eso no lo menciono, decía, ¿será que le está dando miedo al Centro Democrático que les pase una zantada? Que entonces dentro de un año o dos en torno a esta ley, si le permiten al presidente negociar, el presidente arranca un camino de negociación autónomo, o le están queriendo poner salvaguardas para que el día de mañana no se les voltee como ya les pasó con el presidente Santos. Cosas que uno lo dejan con intriga, pero fue una anécdota que pasó desapercibida. Pero visto lo visto frente a los mensajes que está mandando el alto comisionado de paz, el señor Ceballos, Miguel Ceballos, hay una mano muy dura frente al ELN de cara a lo que está pasando y ultimátums a Cuba y a Venezuela. Aquí también lo hablamos esta semana, Yesid, para que entreguen a los miembros del ELN que están en su territorio, que dicho sea de paso, sigue cometiendo acciones criminales, volando oleoductos y secuestrando a personas. Pero no olvidemos que el presidente Duque la semana pasada en París defendió el acuerdo de paz y dijo que estaba absolutamente ajustado al Estatuto de Roma y a los estándares de la Corte Penal Internacional. Si uno compara el discurso de Duque sobre el proceso de paz en la campaña con el discurso del presidente Duque en París, parecieran ser de dos personas distintas. Carlos, ¿usted cómo lo ve? Bueno, no, yo quiero defender o creer que todavía se puede defender esa relación, pese a lo que de pronto puede haber pasado, que uno ve sobre todo al interior de la bancada del Centro Democrático, que muchos sienten que ganaron las elecciones, pero que perdieron el gobierno. Yo creo que Uribe fue un bulldozer que llevó hasta la puerta del Palacio de Nariño al presidente Duque y lo ha dejado estos 100 días como gobernando. Pero también el país y mucha parte del Centro Democrático y de la coalición que eligió a Duque le ha pedido a Uribe que se meta más en el asunto porque esto necesita ayuda, sobre todo en el campo político. Y creo que parte de la recomposición, por lo menos del formato, no de la relación, porque creo que la relación nunca se ha roto, pero sí del formato de interrelación, empieza a solucionarse con la reunión que se dio hoy. Y es que de una u otra manera Uribe tiene que jalonar los acuerdos políticos para poder gobernar y facilitarle la gobernabilidad al presidente Duque, que está, digamos que cerrado a la banda y que no quiere salir a hacer una negociación política porque teme que por ahí se le meta la mermelada. Si se puede hacer, digamos que una yunta entre Duque y Uribe, manejando por un lado el gobierno y por el otro lado el tema político, yo creo que esto se va a recomponer. Es decir, el presidente Sí. con el... Bueno, generalmente se buscan otros acuerdos, pero digamos que es válido frente a lo que estamos hoy afrontando. Realmente lo que el presidente Uribe está haciendo es cumplir los 3 propósitos políticos Usted está leyendo un inmediatos trino, ¿qué que él dice? mismo Leámoslo. anunciaba. Apoyar al presidente Duque en la búsqueda de la mejor solución tributaria. 2, unidad del Centro Democrático, porque claramente parece que hay 2 fuerzas, una que está con Duque y otra que está, digamos, en el ala más radical del Centro Democrático. Y 3, habla el senador Uribe de una coalición interpartidista para concertar y apoyar las reformas del gobierno. Es decir, él ya aquí confirma con este mensaje, que es de hace algunos días, que se lanza a trabajar por este gobierno que, visto lo visto, de acuerdo con las encuestas, va en picada. Pero Sí. bueno, 100 días después, ¿no? Que Sí. creo yo que el gobierno internamente esperaba un apoyo más decidido y más firme por parte no solo de Uribe, sino de la bancada del Centro Democrático en las principales reformas. Es que en 100 días se presentaron reformas estructurales de este país que se vienen discutiendo hace rato. La reforma a la justicia, la reforma política, una ley de financiamiento o reforma tributaria. Jugaron todo al asador sin que el partido apoyara decididamente. Ahora, Con que- hundimientos como el de la JEP, que era Erika, una propuesta en este de ellos. caso también hay que revisar pero también la al revés, Yesid, es que sí, el gobierno estaba pendiente de que tuviera un apoyo del partido, pero es que el partido también estaba pendiente de un apoyo del gobierno. Ahora, este gobierno ha sido claro, Erika, y también buena parte de la lentitud, hay que decirlo, de la lentitud con que avanza la agenda legislativa de la nueva relación que ha planteado, sin mermelada. Y eso
obviamente le está pasando una cuenta de factura representante al presidente en el Congreso. Pero es solo tema de mermelada, no, es José que- Daniel, usted que está allí, o también es que falta esa mano izquierda de interlocución política a la que nos tenían acostumbrados notables ministros del interior de este país que se iban y hablaban con los distintos sectores políticos en el interior del Congreso. Yo creo que es un problema de mala comprensión de unos conceptos. La relación con el Congreso se puede dar a partir de 3 elementos por lo menos. 1. La mermelada. ¿Qué es la mermelada? La asignación de proyectos por medio de cupos a congresistas que dicen con quién se ejecuta y que en la mayoría de los casos se roban la plata y con eso financian sus campañas. Eso es absolutamente indeseable. Yo no podría afirmar que hay sectores del Congreso que anhelan el regreso de la mermelada. Por mí, bien ida y que no vuelva nunca más. Pero entonces, a título de eso, se han confundido otras 2 categorías que hacen parte de la democracia y del diálogo gobierno-congreso en todo el mundo y en todas las democracias occidentales, por lo menos. El segundo es la representación política de los partidos en el gobierno. Cuando los partidos toman la decisión de respaldar a un gobierno, quieren poder responder por sectores específicos de ese gobierno. Así lo hizo el presidente Santos. Mi partido Cambio Radical respondió por el sector vivienda y respondió por el sector infraestructura con resultados sobresalientes. Pero mal habría hecho Cambio Radical en respaldar al gobierno del presidente Santos sin tener participación en el mismo, no por efecto de los puestos que se deriven de ahí, sino por efectos que la capacidad de ejecución del partido no es puesta a prueba y por ende no podemos dejar un legado como partido para el país. Esa es la segunda parte, es la representación política en el gabinete. Y la tercera parte, que es la más elemental, es la interlocución. Es que cuando usted va a presentar una reforma tributaria, como lo decía Carlos ahora, usted vaya, busque a las bancadas y les cuente qué está pensando hacer, a ver qué opinan. Pero es que acá, en nombre de no a la mermelada, hicieron un gabinete absolutamente aislado, no solamente de los otros partidos, sino lejano del centro democrático, y en nombre de la no mermelada no interlocutan con el Congreso de la República sobre los temas, sobre los contenidos. Y es verdad que las ramas del poder público son independientes, pero también es cierto que deben colaborar y que deben interactuar. Y el gobierno cree que sentarse a hablar con una bancada es sentarse a discutir sobre cómo repartir la plata, y son conceptos absolutamente distintos. Entonces se le toca al senador Uribe lanzarle el salvavidas a su pupilo. Pero es que es totalmente válido y legítimo. Ahí hay un problema muy complejo y es que uno no puede satanizar per se a las instituciones. Una cosa es combatir la corrupción y quitar la mermelada dentro de ese término delictual que adquirió durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que fue lo que hizo. Ahora, a un lado de eso, pues hombre, sentémonos y hablemos, porque para eso está la institucionalidad y para eso están las bancadas y para eso además hay una ley de oposición y para eso ahora que la estrenamos pues hay unos partidos que están de gobierno, otros que están neutrales y otros que están de oposición. Y pues ¿con quién se va a gobernar? Con los amigos, porque no se puede ir a gobernar con los enemigos dentro de un diálogo perfectamente democrático. Pero sienten ustedes que de esta reunión de Uribe, Duque, los congresistas del Centro Democrático puede salir una bancada alineada, encaminada a sacar adelante las iniciativas? De los 3 propósitos que señalaba Erika del trino del presidente Uribe, creo que de golpe eso ayuda al segundo, a la unificación del Centro Democrático. Pero creo que la realinderación de las fuerzas solamente va a ser posible una vez superadas estas 3 semanas de tan ajetreada agenda Sí, porque legislativa. esa coalición está muy débil en el Congreso, ¿no, Carlos? Está pegada con babas. Yo creo que no existe hoy una coalición de gobierno en el Congreso. No, la coalición la conforma el Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido de la U, y eso no conforma una mayoría dentro del Congreso. Y así es muy difícil. Que además sacar están adelante partidos por tanta dentro Y la ellos U mismos, dividida. ¿no? Sí, exactamente. Es que ese es el tema. Los liberales existen, sí, claro. Por supuesto, en el Congreso de la República están ahí. Pero lo cierto es que a mí lo que me preocupa de todo esto es que estamos frente a un año electoral. Y ya hemos comenzado a hablar de la alcaldía de Bogotá y el señor Uribe también ya lanzó unos candidatos y demás. Y los que estaban ahí haciendo filas se quedaron como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Y esos son los hechos que muchos cuestionan en el interior del Partido Centro Democrático, que se está trasladando también al gobierno. Así las cosas, vamos a esperar si este salvavidas del expresidente Uribe es un hombre que sabe hacer la política, que lo ha demostrado durante los últimos años en Colombia, pues puede encauzar un poco lo que significa este gobierno que genera inquietud. Insisto, visto lo visto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo.
representante José Daniel López de Cambio Radical. Gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá analizando estos temas del acontecer nacional. Muy Muchas amable. gracias por la invitación, por el debate y un saludo a los televidentes. Bueno, como siempre también Carlos Suárez, CEO de Estrategia y Poder, una firma de estrategia política. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches a todos los televidentes. Erika Yesí, representante, encantado de conocerlo. Ahí Buen están los debate. servicios, ahí Buen están los debate, sí. servicios, ¿no? Por si de repente... Muy similares, no debatieron mucho, hay que decirlo, muy similares en su pensamiento, pero bueno, eso se trata la realidad. este espacio, de Ustedes escuchar también son todas las voces. independientes en el... Nosotros somos bancada independiente. Bueno, y ahí están evaluando los toros desde la barrera. No, independientes. Independientes. Firmes en la independencia. Pero tirando bueno. mucha línea, Germán Vargas Lleras con las columnas, Sí. presentando propuestas, proyectos de ley todos los domingos en su columna en El Tiempo. Sí, Uno ya ve ahí, presentamos reforma a la justicia, que fue desconocida por completo en el contenido actual, que es un contenido incompleto, reforma tributaria, reforma al régimen de regalías y próximamente le presentaremos al país una propuesta que el gobierno seguramente no va a presentar este año, cambio radical sí, que es la reforma a la salud. bueno, Bueno, Erika, pero una cosita solamente, Sí. pero a Germán no le hicieron caso tampoco su bancada en el Consejo y terminaron aprobándonos la valorización, que es un tema que también habría que... Para otro debate. Para ¿verdad? otro debate. lo Doliente conversamos de la acá. valorización, ya veo que están los polígonos que corresponde al pago de la misma. Bueno, Erika, gracias. Se nos acabó el tiempo. Muy bien, A Jessy. todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos mañana. No, mañana es viernes. Sí, el próximo descanso, lunes. descanso. 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital para comentar los temas de interés para la ciudad y el país. Muy buenas noches. Gracias.